Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast Casualmente Luterano y estamos muy contentos porque hoy hay una diferencia grande. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero spoiler, los chicos ya están confirmados. Así que muchas felicidades nuevamente. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten? Bien. Confirmados. Buena respuesta. Qué bien. No, la verdad es que damos gracias a Dios por esto. Cuando iniciamos el podcast, hacíamos mucho hincapié en que estaban estudiando y demás, pero bueno, ahora ya podemos todos decir que levante la mano quien está confirmado. Entonces, hoy vamos a hablar, creo que es la primera vez que tenemos segunda parte, no estoy segura, o ya habíamos Sí. ido en otro tema. Mm, No, 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 ¿verdad? Sí, esta es la primera vez que tenemos segunda parte y vamos a abordar el catecismo, pero está muy bonito ahora porque es como complemento de lo que vimos. Y solo también, que no tenemos a Cris hoy. es verdad, bueno, hoy no está. Un saludo a mi mamá. También es bonito porque también su perspectiva ya es más amplia, ya cursaron todo el catecismo y también ahora están confirmados. Entonces, no sé qué les parece si damos como un repaso general y igual vayan a ver el video para que si hacemos alguna referencia o algo, pues ustedes puedan entenderla y reírse con nosotros. Pero vamos a hacer un repaso general de lo que es el catecismo. Entonces, no sé si alguien quiere hacerlo o aportar algo. bueno, a mí me gustaría justo recordar como la importancia que nosotros como Iglesia Luterana damos al catecismo, no solamente por quién lo escribió, que bueno, creemos que su doctrina era muy buena y especialmente reflejaba a Cristo. Por eso también, bueno, nos llamaron luteranos porque seguimos las enseñanzas que Lutero hizo y Lutero hizo estas enseñanzas no propias. El libro de Concordia o las escrituras de Lutero no lo vemos como el texto máximo por sobre todas las cosas, sino, no, realmente creemos que Dios lo usó y lo inspiró para ir a las escrituras principalmente y en las escrituras, bueno, él darse cuenta de dónde está realmente la salvación. Y esa salvación está en Cristo y en su gran amor para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Justo lo que vivimos esta semana pasada, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo es el centro de la teología y creo que Lutero lo refleja muy bien en sus escritos, utiliza la palabra de Dios para ello. Y bueno, como tal, nosotros, bueno, somos llamados luteranos y parte importante de nosotros como luteranos, principalmente es el catecismo, aunque tenemos muchas confesiones, generalmente, bueno, incluidas en el libro de Concordia de 1580. Ahí aparecen los dos catecismos de Lutero, tanto el catecismo menor como el catecismo mayor. Eh, Utilizamos el catecismo menor como una manera en la cual podemos aprender, por así decirlo, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y bueno, nosotros como Iglesia Luterana siempre estamos invitando a las personas para que puedan saber qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros confesamos, dónde es donde nosotros nos afirmamos, en primer lugar, basados en la palabra de Dios. Entonces el catecismo nos sirve a nosotros como un mapa para poder ver la palabra de Dios, para poder caminar en la palabra de Dios y conocer principalmente el gran amor de Dios para con nosotros y cómo ese amor es entregado para nosotros. Entonces, siempre que llega una persona nueva a la iglesia, un visitante o alguien que quiere conocer más acerca de la doctrina luterana, la enseñanza y de la práctica luterana, bueno, los invitamos a participar del catecismo para que ahí nosotros podamos compartirles lo que creemos. Y bueno, a medida que vamos avanzando, justo se van dando cuenta cómo está basado en la palabra de Dios y no en opiniones propias o personales. Entonces, para nosotros es importante que la gente que participa con nosotros del servicio pueda conocer nuestra doctrina, conocer lo que nosotros creemos, enseñamos y confesamos y también puedan aprenderlo
Lutero decía que siempre debemos de ser como niños y debemos de regresar al catecismo, porque realmente siempre hay cosas que nos enseñan. No es que lo aprendemos y ya lo vemos una vez y ya para siempre, sino siempre constantemente se está dando y se está invitando a toda la gente para que pueda participar. Así que si ustedes alguna vez quieren visitarnos, ya sea en una clase de catecismo, pueden ponerse en contacto, los podemos invitar. No, no es obligación, siempre lo hablé con los chicos, no es obligación que se confirmen. Simplemente, bueno, si ustedes quieren saber qué es lo que nosotros creemos y por qué hacemos ciertas cosas, pueden participar, pueden mirar nuestra práctica, pueden mirar lo que creemos. Y bueno, esperamos que Dios, por medio del Espíritu Santo, los vaya dirigiendo, vaya creando la fe en sus corazones y bueno, puedan mirar que como nosotros lo hemos hecho y lo confesamos, que la Iglesia Luterana es una iglesia fiel a la palabra de Dios en doctrina y en práctica, y ahí nos afirmamos nosotros. Entonces, bueno, solo ya respondiendo un poquito la pregunta, las partes principales que hemos estudiado, bueno, son, o que estudiamos en el catecismo, como decíamos, hay un video ya que habla un poco más sobre esto, pero son los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, y después tenemos los sacramentos, bautismo, oficio de las llaves, confesión, absolución, sacramento del altar. Y después, bueno, terminamos con la vida diaria, que son las oraciones diarias y la tabla de deberes. Entonces, estos son como las doctrinas básicas o fundamentales que estudiamos en el catecismo y que, bueno, realmente se van ampliando mucho. Sí, y también ahorita que decías esto de que siempre se invita a las personas a volver a estudiarlo, creo que es algo bien importante porque pues olvidamos fácil, ¿no? Ya lo hemos mencionado en varios episodios y creo que también en ese de catecismo, primera parte, pues la carne es débil y la carne no tiene memoria, ¿no? O sí para lo malo, ¿no? Entonces creo que en muchas ocasiones lo olvidamos y cuando lo repasamos o volvemos a ver el catecismo, pues no sé, es como ay, un nuevo abrir de ojos, ¿no? En donde dices, ok, a lo mejor había olvidado esto y creo que siempre es bueno, ¿no? También es parte de tener un corazón humilde y de reconocer que pues no somos perfectos y que siempre podemos o debemos estar en constante capacitación de la palabra y que mejor de esta manera, ¿no? Porque también lo mencionábamos en este episodio de catecismo, pero bueno, creo que es bueno recordarlo. Pues el catecismo no está no dice cosas que no vengan en la palabra de Dios, ¿no? O sea, el catecismo es sacado, tomado de la palabra de Dios y solo es como una pequeña síntesis y una mejor manera de digerirlo tal vez, pero siempre ustedes pueden cotejarlo va de la mano de la palabra de Dios. Incluso los catecismos que tenemos acá en la iglesia pues tienen referencias de dónde se está tomando esta enseñanza con versículos y demás. Entonces, igual si quieren pasar por uno, pueden venir a la iglesia a recogerlo y con gusto se los obsequiamos. Avi quiere comentar algo. Bueno, en el prefacio del catecismo, justamente de lo que ahorita decía el pastor acerca bueno, no es como que nada más sea un ciclo, ¿no? Es decir, ya pasaste catecismo y ahora ya te dedicas a otra cosa. Bueno, en el prefacio dice, exigir e insistir que los alumnos aprendan este texto escogido de memoria, palabra por palabra, repitiéndolo muchas veces hasta que se les quede grabado en la memoria para toda la vida. Después, cuando hayan aprendido el texto de memoria, enseñarles también el sentido del mismo, de manera que conozcan su significado. Y bueno, también hacer algo de lo que decía Lutero es, en verdad, toda la vida de un cristiano no debe ser otra cosa que catecismo. Entonces, bueno, el catecismo es una base, a diferencia de otras iglesias, por ejemplo, bueno, la experiencia que nos llevó en la iglesia evangélica es que muchas veces las personas van por ejemplo, los invitan a cosas como tipo campamentos y cosas por el estilo, y después de ahí salen siendo ya cristianos, ¿no? Y realmente son personas que muchas veces no van a tener como las bases para poder exponer su fe.
Y después, ¿qué sucede? Bueno, que cualquier viento de doctrina los puede mover de un lado para otro, ¿no? Y yo creo que inclusive si quienes tienen este tipo de discipulado aún así son propensos a las falsas doctrinas y todo lo demás, pues mucho menos para alguien que no tiene dicho discipulado, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que el catecismo es tan valioso para nosotros y que lo debemos de continuar leyendo, también en consonancia con la palabra de Dios, porque realmente, pues, bueno, ¿sobre qué estaríamos fundamentados si desconocemos lo básico de nuestra fe? Mm. Y es interesante porque justo cuando Lutero escribe sobre los prefacios del catecismo, especialmente sobre el catecismo mayor, él algo que marca mucho es la parte de su visitación. A él le encargan visitar las iglesias de la región donde él estaba y comienza a visitarlas y se da cuenta de que en las iglesias la gente no conocía nada de las doctrinas principales de la fe cristiana. Realmente iban a la iglesia por tradición o por sentimientos o por otras cosas, pero su fe no estaba fundamentada en la palabra de Dios. Y justo es lo que dice Abby, cuando alguien no está fundamentado en la palabra de Dios y no en otras cosas, bueno, es fácil que te vayas bajo diferentes corrientes de doctrina. Y creo que también ahí es algo importante para nosotros, si una vez hemos visto el catecismo, bueno, siempre estarlo repasando y recordando, porque si no, bueno, nos pasa lo mismo. Eh, Nuestra carne es débil y se debilita muchas veces y el diablo muchas veces aprovecha todas estas cosas para llevarnos a, a diferentes doctrinas o corrientes que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y al final nosotros podemos terminar heridos, dañados por predicadores, pastores o pseudo pastores que terminan predicando o enseñando cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces, en esta visitación que Lutero hizo a estas iglesias, se dio cuenta de esto, que la gente no conocía ni los 10 mandamientos, ni el credo, ni el Padre Nuestro. Y a lo mejor, bueno, para muchas personas hoy en día podrían decir, bueno, es que eso suena muy católico o muy romano o cosas así. Si tú le hablas a alguien del Padre Nuestro, me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, es que el Padre Nuestro no es católico. Y no, no es así, son cosas bíblicas. El credo, si bien no está en la Biblia como tal, no encontramos, no decimos, el credo está en Judas 25:4, cosas así, ¿no? No aparece ¿Por qué como tal. elegiste Judas para ejemplificar esto? Entonces, como no aparece como tal, pero sí es un resumen de toda la Biblia, como decía Dani hace un momento. Bueno, hay citas bíblicas que respaldan cada una de estas doctrinas y bueno, la tradición también nos enseña sobre esto. De hecho, las confesiones luteranas comienzan citando los tres credos o escribe los tres credos ecuménicos, eh, es decir, los tres credos de la Iglesia Cristiana Universal, el apostólico, niceno y de Atanasio, para afirmar que la doctrina luterana no es algo nuevo, sino que es algo que se funda en estas confesiones que la Iglesia ha tenido por muchos años. Entonces, no solamente está lleno de la palabra de Dios, sino también de tradición, de la sana tradición y de la buena tradición. Entonces, Lutero visita, se da cuenta de todas estas cosas feas y es triste porque lo que escribe Lutero es que no solamente las iglesias o los miembros, las congregaciones eran los que no sabían, sino incluso los pastores, los sacerdotes que estaban a cargo de la gente, no tenían idea de nada de esto. O sea, predicaban, bautizaban, distribuían la Santa Cena sin tener conocimiento del por qué lo hacían o por qué hacían ciertas prácticas. Simplemente lo hacían porque a mí me enseñaron que el tomate se tiene que cortar así y pues voy a tener que cortarlo sin, básicamente así vivían, hacían las cosas por inercia, por así decirlo. Entonces, Lutero golpeado por esto mismo y también, bueno, inspirado por el Espíritu Santo es donde decide escribir estos catecismos. De hecho, el catecismo menor eh, es escrito para que se enseñe en las casas, en los hogares. Cada una de las respuestas o de cada uno de los puntos del catecismo dice, como el jefe de familia debe de enseñar a los de su casa, porque el catecismo menor
está hecho para que se enseñe en la casa. El padre enseñe constantemente a sus hijos y sus hijos aprendan la fe cristiana. Oye, perdóname, solo recuerdo que me contaste una vez que, no me acuerdo si fue en la iglesia en donde estabas haciendo como tus, bueno, asistiendo de miembro, pero también apoyando al pastor en Argentina, que los que iban, bueno, los catecúmenos hacían como un examen para confirmarse, pero los podían ayudar únicamente sus papás, ¿no? O sea, como sus padres y de eso, bueno, es lindo porque dices, bueno, si mi papá sabe, me puede apoyar en todas las respuestas, pero si el papá no tenía idea de lo que estaba viendo ahí o a lo mejor había tomado el catecismo y ya no lo había repasado, pues seguramente olvidó muchas de esas cosas, ¿sí? Sí, era interesante porque justo estuve en la clase, en el examen final. Bueno, yo apoyaba en la iglesia, cuando estaba en el seminario en Buenos Aires, Argentina, apoyaba en la iglesia San Marcos, que está en Pablo Nogués, por si alguien de Argentina nos está viendo, Claro que sí. bajo el pastor Martín Pfaffenzeller. Así que un saludo a una persona muy, muy apreciada para mí. Entonces, justo el examen final de catecismo les hacía como un examen completo de todas las partes del catecismo y decía, bueno, pueden acompañarlos sus papás o sus padrinos de bautismo. Interesante porque, pues sí, muchas veces, justo, creo que también es interesante pensar eh, que los padrinos están colocados como tal, no para, de bautismo, no para invitar la fiesta o comprar la ropa de bautismo o algo, sino justo para, en caso de que el padre no esté, bueno, que el padrino pueda enseñarle la fe cristiana, que eso es lo principal. Entonces, bueno, ojo para aquellos que tenemos ahijados, es nuestra tarea enseñar si los padres no están o si los padres se alejan de la fe cristiana. Entonces, justo el catecismo menor fue escrito para eso, para esos momentos, para que tanto los padres enseñen a sus hijos, o bueno, en este caso también los padrinos. Y el catecismo mayor, perdón, fue escrito para que los sacerdotes, los pastores, pudieran aprender las cosas básicas de la fe cristiana y pudieran enseñar a la iglesia. Hoy en día, bueno, básicamente, o es muy poco probable, lamentablemente, que las familias en sus casas enseñen el catecismo. eh, y mucho menos que lo repitan. Nosotros, bueno, tenemos clases para niños y desde ahí hemos empezado como esta tarea de estarles enseñando el catecismo, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, al menos para que ya los conozcan y tengan una base sobre esto. Pero bueno, esto debería de ser tarea de todos los padres, de ir enseñando a sus hijos. Ahora, bueno, como esa tarea no tiene tanta fuerza, o no se realiza de forma correcta, la iglesia ofrece el catecismo, aunque está bueno, también lo ofrecería para aquellos miembros nuevos que van llegando, pero siempre, las iglesias luteranas generalmente siempre están abiertos para enseñar catecismo, así que si alguien nos está viendo, si es de la Ciudad de México, puede acercarse a cualquiera de nuestras iglesias y podemos iniciar con ustedes el catecismo. Y bueno, si no es de la Ciudad de México, eh, Ni modo, no es cierto. no, puede acercarse a una iglesia luterana. Esperamos que tengan una iglesia luterana cerca. Y si no hay alguna iglesia luterana cerca, bueno, contáctense con nosotros por estos medios y podemos ver de qué manera podemos apoyarles. Como decía Dani, a lo mejor pueden pasar por un catecismo o podemos ver la manera de apoyarles. Pero siempre en las iglesias luteranas es algo que nos distingue, enseñar el catecismo, enseñar acerca de nuestra fe, porque es importante que las personas conozcan primero su necesidad de Cristo y después lo que Cristo hace por nosotros. ¿Tú qué tienes que decir, Aldo? No, no, ahorita no tengo mucho que decir, creo que o sea, lo más importante ya lo han dicho ustedes. Ya pasó, ya. Bueno, no, bueno, eso también justo es un punto, bueno, al rato vamos a hablar más de su confirmación, pero es interesante porque, bueno, creo que no pasó mucho tiempo en el cual ustedes estaban participando ya en la iglesia, o bueno, empezaron a participar en la iglesia y se sumaron a catecismo. Tal vez a Aldo le tocó esperar un poco más de tiempo cuando llegó algunos meses, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ajá, en lo que se abría el grupo. Que se abría. Pero bueno, yo recuerdo que de las primeras fue cuando te dimos un catecismo o no. La Biblia, ajá, que tiraría el catecismo. Ajá. Ajá.
Sí, entonces sí, sí, justo a Aldo le tocó creo que esperar unos meses, como 2 o 3 meses si no me equivoco, en lo que se abrió el grupo de catecismo. Normalmente nosotros aquí en San Pablo abrimos grupo de catecismo en septiembre, normalmente después de que pasan las escuelitas bíblicas de vacaciones, organizamos el grupo y se abre el grupo. Pero siempre está a disposición, así que si alguien llega ahorita, bueno, y tiene ganas, podemos ya abrirlo, hombre. A mí me encanta enseñar catecismo. Y bueno, y con Habilis creo que pasó diferente, porque justo ya había comenzado, creo que teníamos una semana o 2 semanas, no recuerdo, y Una semana. una semana y se incorporaron. Sí, ¿no? Sí, exacto. Cuando llegamos, diste un repaso de lo que se había visto en la clase anterior. Ujú. Ujú. Aparte creo que bueno, en el servicio siempre anuncian que hay clases de catecismo para los miembros no, bueno, para las personas no confirmadas. Y creo que nosotros igual era como que, pues sí vamos a regresar o hay que ver qué hacen aquí, ¿no? Porque esa era como que la primera impresión. Sí, y tú, aquí cómo se divierte. Sí, creo que, bueno, es lindo también, ¿no? O sea, como siempre estar abiertos a tanto a ofrecer las clases como a participar de ellas. Y también, bueno, creo que, bueno, es que pienso que la mejor manera de aprender es cuando tú te preparas para enseñarlo. Entonces, si quieren aprenderlo un poco más, piensen que lo van a enseñar a alguien y así se queda más grabado. No sé, siento que yo he reforzado muchas cosas con las clases con los niños específicamente, porque te vas a lo más sencillo y es suficiente, ¿no? Entonces creo que eso nos ha ayudado a tener también como una agilidad un poco más, pues sí, rápida. No quiero ser redundante, pero es bueno. Entonces, enséñenlo también a sus familiares o a los pequeños en casa, porque eso nos ayuda también a aprenderlo de una manera diferente. Pero bien, es un tema muy lindo, el catecismo. Sí, y bueno, ya que estamos hablando como de esta parte, creo que la vez pasada que tocamos el tema del catecismo no enfatizamos mucho la última parte del catecismo. Ujú. Eh, Bien, bueno, me gustaría hablar primero por qué la importancia o por qué nosotros constantemente estamos hablando del catecismo o enseñando. Justo Luis lo mencionó ahorita, que en la iglesia siempre estamos anunciando que si alguien, bueno, quiere, no es miembro confirmado, bueno, puede acercarse para que pueda eh, Participar. participar. Y principalmente siempre lo hacemos en la Santa Cena. Ahí damos como el anuncio cuando va a ser la distribución de la Santa Cena. ¿Por qué? Bueno, nosotros aprendemos de la Santa Cena es parte principal de la doctrina, de las doctrinas importantes dentro de la iglesia. Especialmente, bueno, nosotros creemos que los sacramentos, bueno, fluyen de Cristo, son instituidos por Cristo, son los medios por los cuales Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos entrega los dones que Él ha ganado en la cruz. Para nosotros, justo lo que veíamos en esta semana, Cristo murió en la cruz para darnos el perdón de los pecados a todo el mundo, pero bueno, Él obra a través de medios. Él utiliza medios para darnos su perdón. Estos medios, bueno, es la palabra y los sacramentos. La palabra predicada es por medio de la cual el Espíritu Santo obra para que nosotros podamos tener fe en Cristo. Y también, bueno, por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos mirar cómo Él ha instituido estos sacramentos, generalmente el bautismo. La confesión y la absolución y la Santa Cena son los medios por los cuales Dios nos entrega el perdón de nuestros pecados. Especialmente, o centrándonos un poquito el por qué damos el anuncio en la parte de la Santa Cena, creo que, bueno, parte de lo que nosotros creemos de estos medios de gracia. Y bueno, nuestra creencia viene basada en la palabra de Dios. Ya estuvimos hablando en episodios pasados sobre lo que es la Santa Cena. eh, Creo que sí, sí, ¿no? Si hablamos de la Santa Cena, ya no Sí, recuerdo. Se sí, me va estuvimos hablando de la memoria al en menos 2 capítulos. Hemos estado hablando de la Santa Cena.
Bien, sí. Entonces, para nosotros vayan a verlo si no los han visto. Para nosotros es muy importante porque justo es el medio donde Cristo nos entrega el perdón de nuestros pecados, pero no solamente eso, sino que nos unimos uno solo, como la iglesia, la novia de Cristo, en torno a Él, en torno al altar y esta fiesta del Cordero en el cual se entrega para nosotros. También miramos que San Pablo le escribe a los Corintios hablando sobre la Santa Cena, escribe lo que es. Realmente es el cuerpo de Cristo dado para cada uno de nosotros. Nosotros cada domingo repetimos estas palabras que San Pablo escuchó, recibió y nos compartió. Son las palabras que se usan para la institución de este sacramento, pero también más adelante San Pablo escribe que el que come del pan y bebe de la copa indignamente, bebe para condenación. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos comunión cerrada. ¿A qué se refiere con comunión cerrada? Bueno, solamente aquellas personas que creen eh, que realmente está Cristo presente en su cuerpo y en su sangre para darnos el perdón de los pecados, es el que invitamos a participar del sacramento. Es decir, si nosotros no tenemos seguridad de alguna persona que está participando, que crea, bueno, lo invitamos para que participe, tome el catecismo y pueda mirar lo que nosotros creemos y confesamos y él también pueda hacer su confesión de fe y pueda participar con nosotros abiertamente de esto. Entonces, por eso constantemente estamos invitando a participar del catecismo porque esto lo hacemos no para excluir a las personas. No, Ujú. no es nuestra intención, sino cuidar de ellos, cuidar que no sea para condenación de ellos, sino al contrario, que sea un alimento de bendición para sus vidas. Ese es el cuidado que nosotros tratamos de tener con todas aquellas personas, así que nos da gusto que nos acompañen, que nos da gusto que participen con nosotros. Y en ese cuidado que nos da y en ese gusto que nos da, queremos que ustedes aprendan lo que nosotros creemos y confesamos. Y realmente, bueno. La mayoría de las iglesias tradicionales, por así decirlo, tenemos esta práctica. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana también ellos tienen en su dogma la comunión cerrada, es decir, si tú no eres católico, si no has hecho tu primera comunión o tu confirmación, tú no puedes participar de la Santa Cena Católica en sus dogmas está. Es un poco complicado porque como la Iglesia Católica es gigante, entonces a veces, bueno, no hay como certeza de quiénes sí han sido, pero generalmente si tú te acercas a una Iglesia Católica te van a enseñar esto mismo. La Iglesia Ortodoxa también tiene su comunión cerrada. Tú tienes que ser parte de la iglesia para poder participar y creo que ellos la tienen más cerrada. Aldo creo que ha visto más como de esta parte, ¿no? De cómo cierran los ortodoxos más la comunión. Sí, bueno, es que en general son un poquito más cerrados. De hecho, hay como ciertos problemas con respecto, o sea, no, o sea, sí con la Eucaristía, pero inclusive desde el bautismo. O sea, sí ha sido como un problema que se ha visto que hay muchos ortodoxos que piensan que los bautismos de otras iglesias no son, ¿cómo se llama? Ah, perdón, no son válidos. Pero, o sea, justo lo que están como pushando mucho ahorita, sobre todo pues los altos clérigos, es que sí se acepte, ¿no? Porque justo, o sea, es lo que se enseña. Pero aún hay ciertas como ramas de los ortodoxos que piensan como eso y sí son como muy cerrados. Y, o sea, yo no lo veo como algo malo, o sea, porque al final, si crees que realmente lo que estás recibiendo es el cuerpo y el sangre de Cristo, o sea, pues si no lo quieres compartir con cualquiera, no solamente por el respeto que le tienes a Cristo, sino pues por lo que se te está advirtiendo, ¿no? De que cualquier persona que lo tome indignamente, pues no, bueno, o sea, hay un castigo si lo haces de esta forma. También, bueno, algo que yo recordaba es alguna discusión ahí en Twitter que vi de algunos pastores luteranos que, o sea, que estaban, bueno, hablando de algo que lastimosamente pasó, que se derramó el vino, ¿no? Entonces, pues de cómo los luteranos cuando llega a pasar eso, pues tienen como un protocolo, ¿no? De cómo proceder y cómo se tiene que hacer las cosas en ese caso. Y cómo en contraste, o sea, si eso pasa en una iglesia que solo es memorialista, pues, o sea, es como si nada pasara, ¿no?
Y para un pastor luterano es como que se le está cayendo el mundo en ese momento, ¿no? Entonces, como de, sí, o sea, ¿cómo ves como esa completamente diferencia? Y ahí es donde ellos, pues, ponen un ejemplo de por qué, o sea, no hay comunión abierta y por qué no cualquiera puede comulgar ahí, porque, pues sí, o sea, para la otra persona está cayendo solamente vino y no está pasando absolutamente nada, ¿no? Y no va a tener el mismo respeto que el que lo tiene un luterano cuando, pues, sus doctrinas son diferentes. Y también ahorita estaba buscando una frase de Lutero que es medio extraña, pero, o sea, aquí para ejemplificar, ¿no? Una frase de Lutero que dice que preferiría comer la sangre cruda de Cristo con el Papa por sobre compartir simplemente vino con otros que él llama fanáticos, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí se muestra como que realmente Lutero creía que Cristo realmente estaba presente en los elementos y condenaba pues fuertemente a quien no creyera en esto. Sí, una vez recuerdo que una persona en una boda le dijo a Nefta como, ¿por qué, ¿por qué dices que la comunión solo pueden pasar los confirmados en tu iglesia? Si es para todos y así. La señora era católica y entonces, bueno, católica romana. Y entonces Nefta le estaba explicando y le decía, mira, es que incluso en tu iglesia, pues es lo mismo, o sea, es una comunión cerrada y así. Y la señora, no, tú eres una mala persona, no me quieres dar la Santa Cena y así. Pero bueno, eso habla claramente de falta de instrucción, ¿no? Ujú. Sí, y creo que bueno, creo que por eso es importante, invitamos a las personas que participen del catecismo para que sepan, justo en catecismo explicamos todas estas cosas, enseñamos todo esto en lo cual nosotros creemos. eh, Escuchábamos todo lo que Cristo nos muestra a cada uno de nosotros y cómo Él se entrega para cada uno de nosotros para darnos el perdón de los pecados. Entonces, queremos que aquellas personas que participan puedan recibir todos estos dones y sea de bendición para su vida, y puedan mirar todo lo que nosotros creemos, confesamos y también recibimos en estos sacramentos. Entonces, no se sientan excluidos si alguna vez nos visitan, sino todo lo contrario. Lo hacemos para cuidar de ustedes y por eso mismo tenemos toda la intención de enseñarles, y de que puedan aprender lo que nosotros creamos sin compromiso, ¿no? No, aquel que toma catecismo no está obligado A a, a confirmarse. confirmarse. O si ustedes miran a lo mejor una falta en la doctrina, eh, siempre pueden decirnos con toda confianza, podemos platicarlo, podemos verlo bajo la luz de las escrituras. No estamos cerrados a poder conversar y platicar sobre esto, sino todo lo contrario. Lo que queremos es predicar de forma sana, de forma correcta, la doctrina pura del Evangelio, y nosotros creemos que en nuestra vida, en nuestra práctica dentro de la iglesia y también hacia afuera, nosotros lo confesamos a Cristo tal y como es. Y bien, entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo más de eso, si no, yo sí siempre tengo mucho para hablar. Adelante. Bien, entonces, justo después de esto, de los sacramentos, nosotros en el catecismo encontramos dos partes muy importantes. A veces estas partes, bueno, se pasan muy rápida. La verdad es que son cortas y parte de lo que se toca al final del catecismo ya se ha visto. Estas dos partes finales son, digamos, el tercer uso de la ley, o que nos habla acerca de la vida cristiana, como el amor de Cristo y el perdón de Cristo que se ha entregado a nosotros por medio de palabra y sacramento, ahora nosotros lo llevamos en la vida diaria. Cómo nosotros vivimos nuestra vida diaria en el amor de Cristo. Y ahí encontramos nosotros en el catecismo, en primer lugar, las oraciones diarias, donde nosotros nos enseña la palabra de Dios a nosotros, a estar en una comunión con Él. Si bien en el Padre Nuestro aprendemos que la oración comienza con Dios, Dios es el que comienza esa oración por medio de su palabra, nosotros solamente respondemos a Él, por eso pedimos lo que Dios quiere que nosotros pidamos y que es necesario para nuestra vida. Somos invitados por medio de las oraciones diarias a estar
en una vida constante de oración a Dios. Como la misma palabra nos enseña, alejados de Él nada podemos hacer, entonces necesitamos estar pegados o injertados en esa vid para estar constantemente recibiendo el amor, la palabra de Dios que nos trae perdón y consuelo. Eh, Hay oraciones en el catecismo que Lutero nos da como una guía de esta vida cristiana, especialmente, bueno, tenemos oraciones para momentos particulares dentro de la vida. Tenemos oración para la mañana y para la noche, que son oraciones muy similares. Lutero en el catecismo da una breve forma de liturgia, es decir, de qué manera podemos nosotros orar, podemos tener estas oraciones diarias y podemos tener nuestro momento de devoción. Y es realmente algo lindo que nos ayuda a iniciar y a terminar nuestro día siempre poniendo todas las cosas en las manos de Dios, siempre descansando en Él por sobre todas las cosas. Y, por ejemplo, la oración de la mañana, Lutero dice, apenas te hayas levantado, hayas dejado el lecho, dice, o hayas dejado tu cama, te santiguarás, es decir, harás la señal de la cruz y dirás así, y comienzas tu día con una invocación, que esta invocación nos lleva a recordar nuestro bautismo, ese nombre que ha sido puesto en nosotros, que es el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después nos invita, ya sea puesto de rodillas o de pie, a confesar el credo que ya se ha estudiado y que hemos aprendido lo que Dios hace por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por cada uno de nosotros, y también a orar el Padre Nuestro. Esa es una manera de comenzar nuestro día, nos invita Lutero. Ya después nos dice, bueno, si tú gustas, también puedes orar así. Nosotros cuando estudiamos el catecismo hablábamos acerca de las oraciones, eh, y bueno, realmente hay muchas maneras de orar. A los niños en la escuela bíblica les enseñamos básicamente que orar es platicar con Dios, y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esta conversación, bueno, la inicia Dios mismo. En el Padre Nuestro tenemos un modelo de oración. Como luteranos, no estamos en contra de los tipos de oración que existen particularmente. Creo que a lo mejor más adelante podríamos hablar más a detalle de la oración. Pero particularmente, bueno, podríamos decir que hay dos tipos generales de oración. Uno son las oraciones eh, espontáneas, uno ora, y otro tipo es oraciones leídas. Eh, Creo que, bueno, muchas denominaciones cristianas tienen diferentes perspectivas acerca de la oración. Unos dicen que, por un lado, muchos dicen que no está bien orar oraciones leídas. Por otro lado, dicen que no está bien orar oraciones Espontáneo. espontáneas. Pero nosotros como luteranos, realmente, como nosotros creemos y confesamos que el que inicia la oración es Dios, entonces no tenemos tema con estos dos. ¿Cómo inicia Dios la oración? Bueno, por medio de su palabra. Entonces, normalmente la oración siempre va acompañada de una lectura bíblica, ya sea un versículo o algo, entonces oramos en base a eso mismo. Podemos hacerlo de forma espontánea, podemos hacerlo con una oración leída. Creo que las oraciones leídas tienen una gran ventaja sobre las otras oraciones, porque a veces nosotros no sabemos cómo orar y cómo pedirle a Dios. Y esto, bueno, esto lo vemos reflejado en los discípulos, ¿no? Que se acercaban con Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Eran judíos, ellos sabían, en teoría, sabían cómo orar, pero creo que reflejaron una realidad que como seres humanos muchas veces oramos desde nuestro corazón y de lo que nosotros creemos, no desde la palabra de Dios. Por ejemplo, a lo mejor cuando alguien está enfermo, yo quiero que sane y digo, Señor, sánalo porque tienes que sanarlo. Eh, y vemos a Jesús en el Padre Nuestro enseñándonos a orar de forma correcta. Hágase, Señor, tu voluntad, que es descansar en las promesas de Dios. Entonces, creo que en esos momentos, cuando estamos atribulados, tristes, preocupados, podemos ir a las oraciones escritas, y estas oraciones nos ayudan a no pedir desde nuestro interior, que a lo mejor ese interior está alejado de Dios, sino a pedir lo que Dios quiere que nosotros le pidamos. Entonces, bueno, ahí nos ayuda esta parte.
Sí. Avi, ¿querías comentar algo? Ah, sí, claro. Bueno, esta parte, em, digo, nos hace pensar en que, en efecto, la vida del cristiano no solamente es dentro de la iglesia los días domingos, ¿no? Y siendo dirigidos por el pastor, sino que, por ejemplo, dentro del catecismo encontramos frases como el jefe de familia debe enseñarlo con toda sencillez en su casa. Luego, por ejemplo, esto que ahorita estaba diciendo el pastor. Además dice en la oración de la mañana, entonces, cantando un himno apropiado, cualquiera que te dicte tu corazón, vete con gozo a tu trabajo. Y cosas de esta índole, ¿no? Que deberíamos de estar haciendo como buenos cristianos, no solamente dedicando el día domingo para alabar a Dios y para escuchar su palabra, para orar, sino que en todo tiempo debemos de estar dispuestos a hacer esto, ¿no? De lo que es la oración. Y en cuanto al tema de cómo orar, eso es bastante correcto, ¿no? Porque, siendo honestos, yo creía que el catecismo no iba a ser tan complicado para mí, porque decía, bueno, llevo años escuchando de la Biblia y todo esto, y pues no tendría que ser tan diferente, ¿no? Pero la verdad es que sí lo es. Y por ejemplo, el tema del Padre Nuestro, una vez que se entiende esta parte de no es una conversación con Dios para exigirle o para manipularle y no sé, causarle un tipo de lástima. Mírame, Señor, cómo estoy llorando porque quiero que hagas esto y no lo estás haciendo, sino que es una conversación con Dios para contarle em, una situación, pero en ningún momento imponiendo mi propia forma de ver, ¿no? Mi forma subjetiva o emocional. Eso también es algo que me gusta mucho del catecismo y es que pasamos de una vivencia o de una fe en cuanto a algo emocional, en cuanto a algo subjetivo, a algo que ahora está anclado en la palabra de Dios y que, vaya, si bien es cierto que cuando estamos en el servicio divino em, está esa conexión profunda con Dios y con su palabra, no debería de ser algo que debería de terminar ahí, ¿no? Deberíamos de vivir con ello en todo momento y digo deberíamos porque no lo hago, pero esa es la invitación de lo que encontramos aquí, ¿no? Justamente cómo hacerlo y vivirlo de forma personal en nuestros hogares. Sí, sí, y también ahorita algo que ambos mencionaban y que me parece muy importante resaltar es esta manera en la que se ora, ¿no? Confiando también en que, bueno, número uno, Dios escucha nuestras oraciones y número dos, confiando en su voluntad, ¿no? O sea, a lo mejor podemos pedir algo, pero confiamos y descansamos en que Dios nos va a dar lo mejor, lo que realmente es, ¿no? Porque la voluntad de Dios siempre es en amor para nosotros y a veces no va alineada con lo que nosotros queremos, o más bien nosotros no vamos alineados con lo que el plan de Dios, ¿no? Con lo que Él quiere. Y creo que es importante también ver esto, ¿no? Hace poco platicaba con una persona y me decía, pero cuando tú oras, ¿crees que Dios te escucha? O sea, todas las veces crees que Dios se escucha y yo, sí, todas, pero no necesariamente me da lo que yo quiero, ¿no? O lo que yo pido. O sea, a lo mejor yo le estoy pidiendo a irme por un camino y Dios pues simplemente es como es por el otro lado, ¿no? Entonces, eh, a veces podemos llegar a pensar que Dios no escucha nuestras oraciones porque no está obrando conforme es nuestra voluntad. Y tenemos que aprender a descansar en eso, ¿no? En que mi voluntad no es buena porque yo, número uno, no soy Dios y número dos, soy pecadora o pecador. Y Dios, pues, tiene creo que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero Dios tiene un panorama mucho más amplio que el que nosotros y también, pues, al ser sus hijos amados, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y eso, pues, en muchas ocasiones no va a ser lo que nosotros queremos, pero hay que descansar en eso, en que, pues, todo lo que Él hace por nosotros es por amor. Y bueno, hay que confiar también en él, ¿no? A veces podemos obtener respuestas rápidas, a veces un poco más lentas,
pero pues siempre confiando en Él y en su voluntad, en que es lo mejor para nosotros y también teniendo la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones, ¿no? El hecho de que las escuchen no quiere decir que que va a hacer lo que queremos, ¿no? Pero pues sí, sí nos escucha. Y Él sabe todo, incluso antes de que lo pidamos, ¿sí? Sí, sí, Ah, sí, claro. No, es que pensé que él no había dicho algo, pero como no estaba viendo ah, la cámara, fue como, ay, perdón. no, no dije nada, pero bueno, ahorita ya que hablé, igual quería como complementar una de las cosas que decían. Voy a empezar con Abby, que había dicho que justo, o sea, o sea, la vida no es solamente el domingo en la iglesia y que justamente, bueno, o sea, es como algo que se vive día a día y pues quería dar una que otra recomendación. Yo tengo, ay, no se ve muy bien, pero es el Lutheran Book of Prayer. Este es como el nivel principiante, Ay, porque sé que hay otros. Está el de The Daily Office y también el de Treasury of Daily Prayer. Unos están más avanzados, tienen como todo el leccionario y todo eso. Esta es como la versión principiante, yo la tengo y justo como ahí viene todo eso. Bueno, o sea, viene como lo básico que necesitarías para tu día a día. Así como oración para el que se fue, bueno, no está cercano a la fe, el que está enfermo, en momentos de tribulación. También vienen varias oraciones para Semana Santa. También vienen los credos y cosas así. O sea, está útil. Creo que el plan que tienes es como de un mes, entonces cada mes vas repitiendo las 30 oraciones que vienen aquí. Y justo viene el de la mañana y el de la tarde. Y bueno, igual eso, comentar aquí de cómo debe ser como nuestra vida día a día, pues yo aquí quería como justo exponerme, ¿no? Porque yo antes creía un poco como de, los devocionales no me gustan porque son como que no tienen mucha teología, es más como de vivir todo tu día, ¿no? Te dicen cómo hacer como las cosas el día a día. Y pues, o sea, no sé, sentía como que no iba a tener mucho de ello, y como que estudiaras cosas más avanzadas, como que se te iba a iluminar lo demás, y pues, la verdad es que no, y puedes aprender mucho de muchas cosas. Y bueno, o sea, al final como me costó mucho trabajo, por ejemplo, encontrar como biografías de los santos o cosas así en el luteranismo, porque justo nuestra tradición no pide por la intercesión de los santos, pero igual ahorita investigando un poco, encontré un libro que se llama Celebrating the Saints de un pastor luterano. Ya he hablado muchas veces de él, de William Whittle. Bueno, licenciado y maestro en teología. Y justo, o sea, creo que podemos aprender mucho de la vida de los santos y que, o sea, siento que si alguien no está leyendo sobre ellos, está aprendiendo como de mucho y de mucha sabiduría. Y bueno, inclusive yo diría que aunque no encuentres cosas de los santos, si tienes una buena teología, creo que puedes distinguir exactamente en qué partes se están sesgando, porque la mayoría de estos libros, pues justo son como católicos ortodoxos y pues te meten como teología de ellos en eso. Pero bueno, aquí está este libro por si a alguien le interesa. Y pues justo, o sea, siento que puedes obtener demasiado O sea, sí, tal vez no es como algo súper avanzado que te va a exponer aquí súper conceptos avanzados, pero sí te dicen mucho y son cosas que puedes aplicar mucho en tu día a día. Y la otra que quería decir justo, o sea, concuerdo mucho con lo que dice Dani de que, pues sí, o sea, debemos de orar porque se haga su voluntad y no la nuestra, porque he encontrado, por ejemplo, muchas frases, ¿no? Que van relacionadas con esto de, si Dios escuchara todo lo que le pido, ¿en dónde terminaría yo en este momento, ¿no? Y justo para variar, tengo una frase de San Agustín que dice, ¿quién soy sin Dios, sino una guía para mi propia destrucción? ujú, sí. Sí, y es que hace rato Nefta me enseñaba una imagen de del Papa, pero ahí es que no es de manera de burla, lamento su muerte, ¿no? Pero bueno, esperemos esté descansando con Dios. Pero decía que las oraciones de las personas no habían funcionado y no se había curado, sanado de su enfermedad y por eso había muerto, ¿no? Pero es que es bien interesante porque muchas veces oramos. Y eso nos lo decía el pastor Tim. Saludos, pastor, seguramente usted nos está viendo. Tim Altman decía que oramos más para que las personas se queden en este mundo que para que vayan al cielo con Dios, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? A veces oramos mucho para que Dios sane a una persona que se encuentra en medio de enfermedad
y no oramos tanto por las personas que están alejadas de Él o incluso por el descanso de estas personas que están enfermas, ¿no? Entonces creo que también es esta parte que mencionábamos, ¿no? De a lo mejor en nuestro entendimiento o en nuestro pensar de que Dios nos tiene que escuchar y tiene que obedecernos, pues pedimos por enfermos, ¿no? Como de Dios, tú tienes que sanarlo porque tú tienes el poder, ¿no? Si no, ¿qué vas a hacer hoy, Dios, ¿no? Entonces, creo que en muchas ocasiones esto puede llevarnos a decepcionarnos también de Dios porque por cómo nosotros lo percibimos, ¿no? O sea, y es una teología de la gloria pensar así porque pues no, Dios no está aquí para cumplir nuestros caprichos, ¿no? Entonces, podemos terminar afectando a las personas y por eso es importante que veamos la oración como lo que es, ¿no? O sea, si bien hablamos con Dios, pues también descansamos en el plan de Él para nosotros, ¿no? Y es que ese es el motivo de la oración, o sea, orar no es para cambiar la voluntad de Dios, sino orar es para que nosotros podamos descansar en su voluntad y podamos justo ver en su palabra cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros ahora sí no leemos la Biblia, nunca estamos en comunión con la palabra de Dios. Y quiero orar, pues voy a terminar orando cualquier barbaridad o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se me ocurra a mí o que vaya saliendo. Eh, y bueno, nosotros como luteranos creemos que esto, que la oración es para descansar en la voluntad de Dios y es como Dios nos fortalece a nosotros. Entonces, en ese sentido, bueno, Lutero nos invita a estar constantemente en esta oración. Por eso, y es justo, su liturgia que nos da de la vida diaria para tener estos momentos de oración comienzan con hacer la señal de la cruz. eh, es decir, recordar aquel nombre que ha sido colocado por nosotros en nuestro bautismo, es decir, recordar que somos bautizados, que nuestra vida ahora es una vida de hijos de Dios bautizados. Y bueno, esto viene acompañado de esta invocación, pedir la presencia de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y por eso Lutero colocaba ahí en esta liturgia también el credo. ¿Por qué? Porque el credo nos lleva a recordar lo que Dios hace por nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En respuesta al credo tenemos la oración del Padre Nuestro. Y hasta aquí, bueno, nosotros podríamos tener un devocional diario que constantemente nos está ayudando a recordar las promesas de Dios. Pero Lutero decía, bueno, si después de esto quieres hacer otra oración, puedes hacerla. Y si no, bueno, Lutero nos coloca unos ejemplos de oración de la mañana y de la noche que son muy similares, dándole gracias a Dios por medio de su Hijo, pidiéndole en la oración de la mañana que nos cuide durante el día, en la noche dando gracias a Dios porque nos cuidó durante la noche, perdón, al revés. Eh, y es lo que nosotros le pedimos, pero a mí algo que me encanta de esta oración de Lutero, eh, tanto de la mañana como de la noche, es una frase que dice, en tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto soy y tengo. Me encanta, yo creo que es una de las frases, de mis frases favoritas de todo el catecismo y de toda la vida cristiana, porque creo que es parte de cómo debemos de responder nosotros al gran amor de Dios. Dejar todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hay en nosotros en las manos de Dios para que Dios lo use de la manera que Él quiera. Eh, Realmente todo lo que tenemos, nosotros podemos decir, bueno, es nuestro, bueno, sí, Dios nos lo da, pero somos mayordomos de eso. Todo es de Dios y todo es por la gracia de Dios. Si yo tengo salud, si tengo una casa, tengo un techo, tengo vida, tengo una iglesia, tengo una familia, todo esto es porque Dios ha sido bueno y ha sido bondadoso con nosotros. No es porque seamos perfectos o lo merezcamos. Entonces, en esta oración, nosotros ponemos todo esto, podríamos decir ponemos, porque Dios nos lo presta, pero nos ponemos a disposición para utilizar todo esto a la manera que Dios quiera. Es decir, yo pongo mi vida, mi salud, mi alma, mi casa, mi carro, todo lo que tengo a las manos de Dios para que Dios pueda utilizarlo de la manera que sea. Y eso muchas veces nos ayuda a sacar de nosotros nuestro yo egoísta de decir, a veces es como, Señor, cuídame porque tengo que llegar de punto A a punto B y tengo que hacerlo.
Y viene a mi mente la historia de aquel ladrón que fue golpeado en el camino y pasaron por ahí varios líderes religiosos y nadie se detuvo a atenderlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estaban más enfocados en hacer otra cosa y en cumplir con cosas de este mundo que poner su cuerpo, su alma y todo lo que tenían en las manos de Dios para que Dios los utilizara. Dios puso ahí esta persona con necesidad, nadie la atendió. Y creo que es algo en lo cual nosotros somos llamados en esta última parte del catecismo a poner nuestra vida en las manos de Dios para que Dios la utilice de la manera que Él quiera. Si Dios quiere utilizarnos para que yo pueda compartir de su amor con aquellas personas que están a mi alrededor, bueno, es la voluntad de Dios. Si yo quiero que mi trabajo sirva para la obra de Dios, es la voluntad de Dios. Si yo quiero que mis manos sirvan para alimentar al hambriento, es la voluntad de Dios y no deberíamos de rehusar la voluntad de Dios, pero esto no lo hacemos desde la obligación o no estamos obligados, no es porque estemos obligados para tener la salvación o el perdón de nuestros pecados, sino esto es creo que es la ofrenda y es la respuesta correcta que nosotros tenemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, como Él se ha entregado en la cruz del Calvario y ha dado su vida por nosotros. Y tenemos el cielo asegurado por causa de Cristo. Entonces, ¿qué nos importan las demás cosas? O sea, qué me importa qué va a pasar en 3, 4 años? ¿Para qué me enfoco si voy a estar, como bien decía Aldo y Dani hace un momento? A veces nosotros estamos más enfocados en este mundo y en nuestras necesidades y ni sabemos si vamos a vivir. O sea, nuestra oración no sería, Señor, dame salud toda la vida, sino como cristianos, nuestra oración es, Señor, Ya llévame llévame. cuando tú quieras, porque yo creo y confieso que lo que hay en el cielo es mucho mejor de lo que hay en este mundo. Entonces, creo que eso cambia completamente nuestra manera de orar y de pensar, porque yo digo, Señor, que se haga tu voluntad, y creo que ahí es donde entran las palabras de San Pablo, y creo que por eso él decía claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si yo estoy aquí en esta vida, si yo vivo aquí y si estoy haciendo las cosas aquí, pues es por Cristo, para Cristo y solamente por Él. Pero si Dios me lleva, pues estaría mucho mejor allá con Él. Por eso Él decía, el morir es ganancia. Y creo que en esta oración de Lutero nos invita a pensar y a reflexionar de esa manera. Nuestra vida ahora es una vida para Dios, de Dios, que depende de Dios y que está unida a Dios constantemente a través de la oración. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo más si no, para pasar al otro tema? Ah, no, pues justo que están hablando de esto. Es que hay muchas cosas que decir, pero creo que han sido muy como que han explicado muy bien el tema. Un aplauso. No, pero por ejemplo, decimos que no nada más con el catecismo menor, pues ya sabemos, ¿no? Sino que siempre hay que seguir estudiando y ser cristiano implica también permanecer en Cristo, vivir bajo su señorío y servirle con fe y obediencia. Igual en esto de las oraciones diarias no solo es como cuando tenemos alguna necesidad y acudimos a Dios nada más porque la estoy pasando mal, sino que las oraciones diarias, además de que nos enseñan a ser agradecidos, pues también nos enseñan como que a autoevaluarnos al final del día que hicimos. Estás orando y pues estás pensando en todo lo que hiciste bien y yo creo que pesan más las cosas malas que hacemos Ujú. durante todo el día, ¿no? Bueno, Ujú. al menos eso es lo que a mí me pasa. Igual no quiere decir que lo haga diario porque estaría mintiendo y soy pecadora. Ujú. No, pero pero igual vivir bajo la cobertura de Dios siempre. Y yo creo que es un regalo que Dios nos ha dado. Sí, sí, realmente. Quisiera complementar a Lee. Bueno, así pensando un poco en esta parte del diario vivir de un cristiano, yo creo que esto sería como una receta para en contra del cristiano nominal, del que se dice ser cristiano porque, no sé, por tradición familiar, por la cultura o simplemente porque vivimos en un país cristiano, pero que nada más lleva
el sobrenombre de cristiano, pero no tiene ninguna, eh, no sé, no quiere vivir bajo el evangelio, no quiere someterse al Señor y su palabra. Y bueno, pues del otro lado también está el hecho de quienes toman la escritura para tergiversarla y hacerse legalistas, ¿no? Entonces esto no es ni una cosa ni otra, no se trata de ser legalista y de, no sé, de vivir bajo una falsa santidad en la que me pase diciendo que soy cristiano y, no sé, subiendo fotos de Piolín con algún versículo de la Biblia. Amén. No, sino que realmente pueda vivir y el vivir en esa fe, pues lo que va a dar en mí son frutos, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Y pues también hay otro pasaje de la Biblia que dice, em, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ujú, Entonces esas son cosas de las que debemos de tener cuidado, ¿no? Entonces vuelvo a decir, yo creo que esto es como una receta en contra del nominalismo. ujú. Sí, sí, y también es bien importante esto porque ahora acabamos de pasar Semana Santa, días muy importantes, como ya lo decíamos en el episodio pasado, días muy importantes para los cristianos, es en donde basamos todo lo que creemos y qué bonito sería que pudiéramos recordar esto todo el año eclesiástico, ¿no? No solo en esta semana que lamentablemente también son días que las personas aprovechan para estar en cualquier otro lugar menos en la iglesia, pero que Dios pueda obrar en nosotros ese, ese sentir de, y ese deseo de querer estar en constante comunión con Él, en buscarlo y en recordar eso, ¿no? En recordar lo que sucedió en Semana Santa, todo lo que Él hace por nosotros, que no fue cualquier cosa pero bueno, como decía, que no sea algo que solo recordemos ese Viernes Santo y ya, ¿no? Sino algo que podamos tener presente todo el año. Y no sé, chicos, ¿quieren platicar un poco acerca de su confirmación? ¿Cómo fue? ¿Qué sintieron? ¿El espíritu está en ustedes? Sí, yo creo que primero Aldo, ¿no? Se veía más lleno del fuego del Espíritu Santo. Sí, Justifica tu respuesta. es que cambiaste de color y te elevaste. Me vieron caminar, pero no sobre la alfombra. Bueno, pero El- bueno, al comienzo diste como un pequeño introducción, pero solamente no hemos dicho, bueno, gracias a Dios después de justo catecismo y esto que estamos hablando como de la importancia que nosotros tenemos como tal de catecismo, hace rato hablábamos, bueno, se abrió este grupo de catecismo del cual, bueno, damos gracias a Dios por Aldo, por Liz y Abby, que son parte de este grupo que se pudo confirmar este domingo de Pascua junto con otros 4 chicos más de la iglesia, así que bueno, también les mandamos saludos a Carlos, a Joaquín, A Jeffrey y a Jeffrey, Alex, ya. que seguramente nos están viendo. Sí, Saludos, chicos. nos miran fielmente, así que bueno, estamos contentos por ustedes porque ya sean parte de nuestra iglesia, miembros confirmados de la iglesia, así que bien, ¿no? Si quieren comentarnos, dijimos que Aldo iba a comenzar. ¿Qué tal ok. tu experiencia con catecismo y también con tu confirmación? 10 de 10. Ah, bueno, o sea, sí, el catecismo siento que, o sea, sí es útil. Bueno, yo, por ejemplo, obviamente lo digo de manera más humilde, yo sé que al final del día no sé nada y literal cada vez que leo más, no me doy cuenta que no entiendo muchas cosas y literal cosas que a veces sentía que ya tenía como muy claro, sí. Luego, pues lo subes a otro nivel y te das cuenta que no lo comprendes en absoluto y cosas así. Pero bueno, o sea, yo en mi caso pues ya había como investigado sobre el luteranismo. A mí me costó como mucho trabajo eso de decidirme por una iglesia. O sea, literal, o sea, trabajo y tiempo, ¿no? O sea, literal, yo creo que me tardé más de medio año investigando y, no sé, teniendo dudas si de verdad debería ir o no, o cosas así. Entonces, pues, básicamente nada más llegué después de mucho tiempo, así como, bueno, espero que no diga ninguna herejía. Si no pasa eso, me quedo aquí, ¿no? O sea, como al final del día, pues la teología que más me convenció fue la luterana. Y pues sí, o sea, llegué y pues todo lo que decían ahí era justamente, o sea, lo que yo ya había oído en el internet. Y creo que lo que me gustó es, o sea, justo eso, que bueno, o sea, muchos, no, o sea, una crítica como común, o sea, para empezar es que a todos los protestantes los meten en una bolsa
y todos dicen que son lo mismo. Y bueno, para empezar, muchos luteranos ni siquiera les gusta que les digan protestantes. Alguna vez llegué a escuchar algún pastor que decía, estamos de acuerdo que nos digas protestantes siempre y cuando no incluyas a ninguna otra iglesia en tu definición. Entonces, pues está esta como pseudocrítica a nosotros de que, bueno, como es solo escritura, cada quien tiene su propia interpretación y hay mucha libertad como de qué crees y de qué no crees. Pero bueno, yo, o sea, lo que me encontré es que a pesar de que vi mucho contenido de muchas, o sea, de muchos pastores luteranos de diferentes partes del mundo, diferentes seminarios, o sea, todos decían la misma, no es que uno me dijera otra, otra interpretación, o sea, al final siempre llegaba y le decía al pastor, bueno, es que yo he escuchado esto, no sé si es cierto, y sí, siempre, o sea, siempre era como que concordaban lo que decían otros luteranos con lo que se predicaba acá. Y bueno, o sea, yo creo que, o sea, es algo como muy reconfortante y saber como, no importa qué iglesia vayas, luterana, que sea del ILC, hay iglesias raras por ahí, ajá. O sea, se va a predicar lo mismo y puedes tener esa confianza de que vas a ir a otra parte del mundo y vas a encontrar a personas que básicamente dicen lo mismo y no por eso digo que te den una explicación así como que se lo aprendieron de memoria y te lo dicen exactamente con las mismas palabras, porque eso hasta daría miedo, ¿no? Sino que, o sea, con sus propias palabras expresan lo mismo. Y yo lo que quería retomar específicamente como, o sea, en la liturgia, ya que estás ahí confirmado, es una pregunta, no recuerdo exactamente, pero, o sea, te dice algo sobre si estás dispuesto a permanecer en la fe, inclusive si cuesta tu vida. Y bueno, yo ahí, pues, o sea, sí es como impactante, tal vez. O sea, no es algo que no se dice a la ligera en general. Ujú. Pues la Biblia te dice que no debes hacer pactos que no estás dispuesto a hacer, que no se le debe añadir ni una palabra a un pacto que haces. Y bueno, eso en general, ¿no? O sea, un pacto que yo digo, oye, Dani, te voy a pagar 50 pesos el lunes, ¿no? Ahora imagínate en algo como esa magnitud, Me debes. pues, ajá, pues sí se siente, ¿no? Lo estás haciendo en la iglesia, sabiendo que Cristo específicamente está presente en ese momento, en ese altar. Entonces, o sea, sí es como muy fuerte y bueno, yo lo que trato de recordar siempre y volviendo a lo que digo anterior, pues es la vida de los santos, ¿no? Y sobre todo como los mártires, pues dicen que son la semilla de la fe, bueno, en otras palabras, ¿no? Por eso. Y pues sí, o sea, siento que, o sea, tienes que recordar, por ejemplo, ¿no? De los 12 apóstoles, 11 murieron siendo mártires, solo Juan logró, pues, morir de viejo y en ningún momento se quebraron también. No sé, por ejemplo, todos los sacerdotes, sobre todo portugueses, que fueron a Japón sabiendo que básicamente era una sentencia de muerte. O sea, literal, ¿cuáles eran las posibilidades de sobrevivir? Como un 5% o algo así, era completamente como desbalanceado y aún así lo hicieron, ¿no? Hace poco, pues, no sé, eso fue como, salió otra vez a la luz, como estos cristianos en Siria que fueron masacrados por grupos islámicos porque justo sacaron una película y se cumplían años, bueno, un pequeño corto. Y pues creo que es parte de eso, ¿no? O sea, como son historias que más que decir es una sigue la verdad teológica que ellos siguieron, es como, pues sí, o sea, como lo más esencial es seguir siempre tu fe y pues a ellos los iban a perdonar la vida si es que se estaban dispuestos a negar su fe. Al final de cuentas, ninguno lo hizo. Y pienso que inclusive entre ellos, teniendo una comunidad, teniendo otras personas que tienen como esa fe fuerte, pues tú también fortaleces la tuya. Esto tal vez no es tan comprobable porque no tenemos acceso al testimonio de esas personas, pero bueno, como la historia que se narra cuenta que uno de esas personas que fueron masacradas ese día, pues no era cristiano, al menos no cuando lo secuestraron, pero al ver como la fe que tienen los demás, decidió pues morir junto con ellos y ser como, sí, o sea, influenciado por esa misma fe. Y lo último que quería decir para dejar hablar a los demás es justo a la parte donde, bueno, ya terminas de decir todas las palabras y se te dice el versículo que escogiste para ser confirmado. Siento que sí es como muy poderoso y, o sea, creo que ahí es parte de lo que yo digo que es muy bonito de la liturgia, porque obviamente tú estás con la vista hacia abajo y pues no ves nada, ¿no? Solamente ves como la alfombra y bueno, nada más ves que unos piecitos van y va a una persona con un alba blanca que no le ves la cara y no ves nada. Y obviamente esto no lo digo para decir que el pastor es Cristo o algo así,
pero, o sea, siento que fue como un pedacito de, o sea, lo que estás viendo es como una representación de lo que en realidad está pasando. Ujú. Y ya. Qué bonito. Aparte, tu texto de confirmación estaba muy lindo. Bueno, el de todos estaba muy lindo y creo que, bueno, cada quien escogió un texto realmente, realmente lindo. Sí, ¿lo ibas a decir? No es que no sé si Aldo quiere decirlo o lo digo yo. Ah, si lo tienes a la mano tú, porque yo Yo, no lo yo tengo. lo, yo lo Privado. tengo a la mano. Y A ver, es, déjenos en los comentarios cuál creen que fue el texto de cada uno. no, el de Aldo fue Juan 11:25-26 y creo que justo está lindo porque termina con una pregunta. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Un texto muy, muy Sí, lindo. pero también esta parte que menciona Aldo se me hace nuevamente importante resaltarla. No, no son preguntas vanas, ¿no? O sea, no es cualquier cosa la que se te está preguntando. Y creo que en muchas ocasiones, lamentablemente, las personas pasan, bueno, se confirman como por mero trámite o porque por tradición o por algo que pues ya tocaba por edad y no son realmente conscientes o no están valorando lo que está sucediendo ahí, ¿no? También a lo que ellos están comprometiendo y es muy lamentable ver que después de varias confirmaciones la gente ya no vuelve a la iglesia, ¿no? O va muy esporádicamente en eventos especiales, tal vez en Navidad, si no es que están de vacaciones, entonces es muy pues sí, o sea, no es cualquier cosa lo que tú estás diciendo ni a lo que te estás comprometiendo. Y como bien dijo Aldo, pues no es que debas prometer cualquier cosa, ¿no? O sea, sino que tienes que tomarle la importancia y la seriedad necesaria a esto porque es una promesa que estás haciendo, ¿no? Y no es una promesa que estás haciendo con cualquier persona, ¿no? Entonces, muy, muy importante reflexionar en esto. Pero No, bien. yo nada más quería agregar algo rápido. Quería dar como un dato curioso. Bueno, no curioso, pero algo, una parte de la historia que normalmente pues se olvida un poco y es que lastimosamente pues la iglesia luterana también tiene mártires y algunos recientes. Y bueno, yo aquí recomendaría un libro que se llama The Gates of Hell, An Untold Story of the Faith and Perseverance in the Early Soviet Union. Y bueno, básicamente les cuenta de la iglesia luterana de Rusia, que para el momento, antes de ser perseguida, es una iglesia de 2 millones de creyentes, es la segunda iglesia más grande del país después de los ortodoxos rusos. Y pues bueno, lastimosamente es perseguida por el gobierno judío comunista y básicamente desaparece toda la iglesia. O sea, las pocas, pues bueno, la mayoría de las personas son deportadas ya sea a sus países natales, a Alemania o a Siberia, que si bien saben, pues bueno, Siberia no era o sea, era donde se enviaba a todas las personas como no deseadas por el gobierno y a todos los pastores luteranos que había en ese momento, pues esos ellos sí fueron asesinados, ¿no? Entonces, pues bueno, lastimosamente así pasó, pero creo que es una oportunidad de recordar la fe de todos esos pastores luteranos que, a pesar de ser, pues sí, perseguidos con todo el poder del Estado, pues nunca se echaron para atrás. Sí. Bueno, y gracias a Dios sabemos en dónde están, ¿no? Sabemos en dónde, Sí. que nadie debería ser perseguido por eso, ¿no? Pero bueno, vamos chicos, compártanos su parte. Bueno, en concreto en cuanto al momento de la, bueno, de la confirmación, eh, pues, híjole, creo que eso ya lo había dicho, ¿no? Pero es como una mezcla de emociones porque si bien es cierto, pues pasar tanto tiempo en la iglesia evangélica donde pues convivías todo el tiempo de la mano con tus emociones y estaban presentes, ¿no? No sé, en el momento de tu adoración a Dios, pues no es algo como que pueda yo decidir, ¿no? Saben que ya no voy a hacer a sentir esto o a ver o a tener esta perspectiva, ¿no? Y cuando estaba ahí en ese momento, lo primero que pasó por mi mente, así como que muy fuerte, una voz en mi cabeza. Yo creo que, no sé de dónde venía esa voz, pero como que me decía, "Oye, no eres digno de estar aquí donde estás, ¿no? Y mucho menos estar aquí enfrente, en esta banca."
y me empecé a sentir mal, realmente me empecé a sentir así como que nervioso. Y, o sea, pasar en ese momento como a reflexionar, ¿no? Acerca de la cuestión de la fe. Pues, realmente yo también creo eso, ¿no? De que algún día va a ser mi día final aquí, voy a cerrar los ojos y cuando los abra voy a estar al lado del Señor, ¿no? Esa es mi fe, eso es lo que creo. No sé, desde muy niño tengo ese pensamiento en cuanto al Señor y muy duro el tener que haber abandonado por mucho tiempo la iglesia. Em, o sea, cuando tienes todas esas heridas, ese dolor, ese resentimiento, pues, no sé, se vuelve complicado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, piensas en Dios y en regresar a Él, en buscarle, en volver a doblar tus rodillas y poder orar, lo ves distante, lo ves como que eso no va a pasar. Y bueno, específicamente, pues esto se ha tratado de un cambio de enfoque, ¿no? Completamente. Como les decía hace un momento, de algo basado en las emociones, algo anclado en la palabra de Dios, de un yo busco a Dios, yo soy el que hace el esfuerzo y el mérito a escuchar y a entender de que Dios ahora es el que me viene a servir a mí, ¿no? Todavía más indigno para mí. Y, y del yo sentí o yo vi o yo soñé o yo escuché, al escrito está, ¿no? Lo vuelvo a mencionar, es un cambio de paradigma enorme y es reconfortante. A la vez también es algo como lo que decía Aldo, ¿no? No, o sea, todo esto que ha sucedido no va a ser, no es en vano, ¿no? No es algo que se pueda o deba de tomar a la ligera. Liz. Ya, bueno, antes de pasar a Liz, ¿te acuerdas de tu texto o quieres que te lo lea? Eh, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, más ahora Cristo vive en mí. No recuerdo cómo va. Sí, realmente está muy lindo también. Es que todos escogieron textos muy lindos en esta confirmación, así que yo espero que en verdad Ay, perdón. sea real. Yo sé que, bueno, lo escogieron pensando bien, entonces, bueno, hay que vivir esto. Bien pensado, Bien chicos. pensado. Ahora sí, cuéntanos tú, Liz. Oye, la única mujer en ese grupo, pobre Liz. La próxima pastora. Amén. Bueno, Es confirmada. No, no es cierto. Comulgada al segundo. sí, me van a poner en la puerta ahí una foto mía. Como los ladrones del Oxxo. No, pero no me digan a Cristo. No, no, bueno, yo creo que empezaba como que me empezaba a acordar ahorita que Aldo contaba de cómo inició en la iglesia, ¿no? Y yo creo fielmente que el Espíritu Santo pues siempre estuvo ahí, nos llamó a la fe luterana, sí, bueno, no tanto a la fe luterana, sino nos habló, nos llama a él, ¿no? Entonces, esta parte donde yo realmente no hacía una búsqueda, sino que si no hubiera sido por el Espíritu Santo a través de Abby, ¿no? Que casi a la fuerza me llevó, yo creo, el primer día. Y que recuerdo que quería que que yo me sintiera bien ahí. E incluso yo quería que el primer día me dijeran, no, o viera algo que estaba mal y ya no querer volver a regresar, porque hasta el último del servicio, una hermana se nos acerca y nos dice, esperen al pastor, creo que bueno, es la primera vez que los veo aquí, esperen a hablar con él y pues realmente hasta el último. No es como que te den un trato preferencial a ti porque tú llegaste o en otras iglesias como que te hagan la barba porque eres nuevo, ¿no? Sino que simplemente te tratan igual que a los demás, yo creo.
Y incluso esta parte de la humildad también del pastor de decir, si no hay respuestas a lo que ustedes pregunten, pues las buscamos y aprendemos juntamente. Y yo creo que esa humildad pues te transmite cosas, ¿no? Así como que de querer aprender, de querer volver a ir. Y yo sé que no fue el pastor, sino que Dios a través de él. Y yo creo que ayer, pues, sí, porque hoy estamos grabando, hoy lunes estamos grabando un día después del domingo de Pascua. Y fue muy bonito porque todos íbamos de blanco. Decía, otra vez recordando cuando Cristo venga y nosotros resucitemos, ¿no? Y pues fue muy bonito y yo creo que en lo que pensaba igual, creo que concuerdo un poquito con Abby porque de pasar tanto tiempo en la iglesia evangélica pentecostal, pues das un giro de 360 grados, yo creo. ¿Por qué? Porque una, lo he dicho en muchos episodios, ¿no? Que, que realmente lo haces tal vez por costumbre o porque tus papás te lo inculcaron, pero ahora llegas a un lugar donde quieres, donde realmente Dios te ha llamado, que realmente sabes en lo que crees y va de la mano bueno, va todo conforme a la palabra de Dios. Entonces, pues realmente a mí me abre como que los ojos y ver que piensas que, no sé, te preguntan algo en la calle y tú dices, soy cristiano y soy esto, pero realmente no sabes qué es lo que crees, qué es lo que profesas, ¿no? Entonces, esto, pues para mí ha sido un acercamiento, yo creo que Mm, pues mucho, mucho acercamiento y aprender nuevamente como niños, ¿no? Tomados de la mano. Entonces, yo creo que desde que inicias enfrente, no sé, como que sientes algo, o sea, que ni siquiera tienes que hacer nada para recibir, para sentirte como merecedor de eso que Dios te regala. Entonces, yo creo que más que otra cosa, pues es el regalo que Dios te da ahí, ¿no? O sea, tú no tienes que hacer otra cosa. Entonces, yo lo que te digo desde un principio, entrar y sentir eso como que hoy recordamos la que Jesús resucitó y hoy confirmo mi fe, que realmente creo en él. Entonces, y el mero servicio que se hace en esta parte, donde igual que Aldo decía, no te preguntan y no son preguntas que vas a contestar a la ligera, no son, son preguntas que tienes que meditar antes de contestarlas, ¿no? Y como al principio decía el pastor, no porque ya tomaste el catecismo, estás obligado a confirmarte. Entonces, cuando yo lo único que pensaba, bueno, al principio creía que nos iban a dar la Santa Cena ahí mismo, ¿no? Tal vez digo, no, ahorita terminando vamos a ir directo a eso. Entonces, yo estaba como que realmente preocupada, no sé, porque digo, pues realmente no soy digna de recibir la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces no sé cómo hacerle, ¿no? Y era como que estar así en un momento de no soy merecedor de esto, Dios, y por qué me lo das a mí, ¿no? Entonces yo creo que toda esa parte pues fue muy, muy linda, e incluso cuando dice, pasan a tu lugar y te dicen tu texto y te dan la bendición, yo creo que llegas como que a un momento tan que se te olvida que tanta gente está atrás de ti, que solamente eres tú y Dios. ¿Y te acuerdas de tu texto? No me acuerdo. Yo lo tengo, yo lo tengo. Es el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Muy lindo también. Sí, realmente eligieron textos muy lindos y es muy bonito también escuchar. Ayer platicábamos un poco, pero creo que dejaron lo mejor para hoy.
Entonces, es muy bonito escuchar cómo lo vivieron. Nosotros desde atrás, bueno, tú estabas enfrente, pero yo atrás, pues era muy lindo porque también, eh, pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, pues de conocernos, de convivir y de tener muchas cosas en común y realmente los consideramos pues muy queridos y muy cercanos para nosotros. Y justo platicaba con Nefta cuando recién empezamos como que a convivir más, le decía, ay, estoy muy emocionada porque siento que casi no tenemos amigos que crean lo mismo que nosotros y creo que es muy bonito poder compartir la fe con ellos, ¿no? Entonces, pues a mí también me daba mucha emoción verlos y ver también cómo Dios ha ido obrando en sus vidas y desde los contextos que Él los ha traído, pues me parece increíble y realmente seguimos muy felices por ustedes y claro que también oramos mucho por ustedes para que Dios los sostenga en esa fe que ayer públicamente confesaron y bueno, sabemos que Dios va a seguir obrando en sus vidas y bueno, estamos muy contentos por ustedes. Igual, bueno, también, bueno, quisiéramos que más personas pudieran vivir esto, sean parte también de esto, porque al final creo que es Dios, como bien lo mencionaban ustedes, el Espíritu Santo trayéndolos de una o de otra manera a escuchar la palabra de Dios. Así que bueno, esperamos que también a través de estos medios, se animen más personas, quieran visitarnos y quieran aprender lo que nosotros enseñamos. Créanos que siempre lo hacemos bajo la palabra de Dios, y con la mejor intención de que ustedes puedan conocer a ese Dios Trino que da todo por nosotros y que nos trae a Él por medio de su palabra y nos quiere dar ese perdón que ya ganó Cristo en la cruz por toda la humanidad. Así que esperamos conocer a más personas tan lindas como ustedes que, bueno, han confesado su fe firme. Yo sé que no lo han hecho en vano, sino al contrario, han confesado firme su fe. Y bueno, creo que esto también es de bendición para ustedes, para nosotros, para nuestra iglesia, para la fe luterana y también, bueno, la, para la proclamación de la palabra de Dios. Así que muchas felicidades, chicos, por ser parte de esto, de esta iglesia, hay fiesta, sí, por ser parte de nuestra iglesia y bueno, sigan adelante, manténganse firmes en la palabra de Dios, siempre creciendo como la iglesia primitiva lo hacía, en la doctrina de los apóstoles, no nuestra, no de Lutero, aunque Lutero también la confesó y nosotros también la confesamos. Al final de cuentas confesamos junto con los apóstoles a Cristo, el crucificado y resucitado. Sí, sí, por dos. Pero bien, chicos, ¿quieren agregar algo más o nos despedimos? Todo bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, dijo todo bien. Ah, Sí, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos porque también este es el episodio número 15 y bueno, qué mejor manera de celebrarlo que con confirmaciones, ¿no? Exacto. Ya saben que cualquier duda pueden dejarla aquí abajito, también sugerencias de tema, estamos abiertos a abordar aquellos temas que ustedes tienen, tienen interés y bueno, cualquier cosa pueden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.